que se le pague anticipo a los empleados, pero está pues en el sistema por si en algún momento llega a reglamentarse. Sí, o sea, esto es como para saber por dónde se puede hacer y para saber que contamos con esa información si en algún momento se requiere. Pero lo que dice Diego, actualmente lo que se consigna al fondo es lo que puede retirar la persona y pues el anticipo aplica en este caso para el régimen anterior. Está. Yo le doy aquí cancelar. Que está acá en anticipo de cesantías. Pero en ese caso pues aplica para régimen anterior. Pero es el mismo proceso. Es el mismo proceso que estaríamos manejando para unas cesantías de régimen actual. Listo. Mauricio, ¿tú podías ver un caso ahí, el de Fabiola, por ejemplo? ¿Ella es qué? Ella era secretaria de la rectoría. ¿Pero es Fabiola el nombre? Fabiola, el nombre es Fabiola. Y yo no sé si Aquí Caterín está. recuerda el nombre de Creo ella, que es el Rodríguez. apellido. Sí, Y debe ser ella. sí. Sí, Rodríguez Romero Fabiola. No, pero es que ella es, hay que, no sé, Sí, creo que sí. no, ella no es coordinadora de servicios generales. Es, el nombre es Fabiola, pero no No, es recuerdo. el centro de costos, coordinación de servicios generales. Sí, pero ella es directamente de rectoría, creo. No sé, Fabiola ¿cómo? ¿Luzaide? ¿Lo hizo? ¿Carranza? ¿Carranza? Creo que ya nosotros la retiramos. Porque No estoy mal. Mauro es el ID 6, para que lo pongas allá. Carranza Granados Fabiola. sí, Entonces anticipos de cesantías, que era el 831, y aquí le damos, Ella no es. ¿no? sí ella es. No, ella es de servicios generales. No, ella es de Secretaría General. Sí, es Sí, ella. está bien. Sí, es ella. Carranza. Ana Fabiola. Aquí en HCM no nos salía que tenía anticipos porque a la fecha ya no se le han generado anticipos, a la fecha. O sea, desde noviembre que fue que generamos información, a la fecha no se le han generado anticipos. Ah, bueno, desde noviembre, sí. Sí, señor. Pero Y, podemos saber más o menos cuánto sí, tiene de cesantía. sí, señor. Si Sí, pues, quieres, míralo allá por ese mismo infotipo, pero de pronto el resumen, a ver cuántos registros tenemos nosotros. no tiene resumen. Ah, Ahí te dale. saqué. Pero ya miramos acá. Anticipo 60 días. Ah, tú lo tienes. Sí, cuando yo tengo una persona y la tiene alguien, ahí me dice, el usuario de Rojas está tratando a esta persona. Creo que tú lo tienes allá. ¿No? Ah, listo, sí, ya la solté. El Flor. Ella es una de las personas que decimos, Diego, que faltaba la información que vimos del 2006 hacia atrás. Sí, Ya es. Porque las personas que tenían régimen anterior no se les subió esa información de atrás. Entonces por eso lo ve tan grande acá.
No, de todas maneras ella tiene más de 100 millones de pesos. ¿Sí? Antes sí está esa A mí me información. parece que ahí está mal de pronto. No, pero igual necesitaba era eso, más para mirar. Ah, bueno. Ya Estar aquí igual ese, revisando. ese lo estamos validando con la Sí, que... claro. Entonces, en este caso, pues ella puede pedir el anticipo hasta de lo que tiene acá causado. Esto está causado, 31 de agosto. Es otro infotipo localizado, es la retención en la fuente 830, que ese ya lo vimos ahorita. El 831, que es la afiliación a entidades, que también ya lo vimos toda la parte de la seguridad social, la afiliación a la seguridad social. El de las incapacidades, el infotipo 832. Entonces, aquí es, aquí es como si estuviera toda la información de los acumulados del tiempo. Esta señora no tiene incapacidades. Miramos a Fabiola. Pues aquí, que en el caso de que nos llegue la información física, porque no viajó a través de empleado central o porque la persona no la subió directamente, la incapacidad, está vencible. No, me equivoco. Esta vaina no quiere ingresar. Bueno, también vimos el de incapacidades también cuando estábamos mirando el ingreso a las incapacidades. En la parte de absentismos. Entonces, cuando creamos la ausencia, también creamos la parte de las incapacidades, cuando nos llegan de forma manual. Entonces, aquí tenemos las incapacidades generales, ambulatorias, capacidades por accidente de trabajo, superiores a 360, incapacidades del aprendizaje. Pues por aquí se grabarían las incapacidades en el caso de que no nos lleguen directamente por empleado central, cuando la persona por X o Y motivo no la supo subir o no la subió o X o Y pasó y nos toca registrarla directamente de forma manual. Entonces ese sería el infotipo 832. Ujú. Las vacaciones también las vimos en la parte de este infotipo. Entonces aquí también podemos registrar en el 834. Validar la información de vacaciones que tenga la persona. Cuando lo que decíamos, cuando no llegue directamente empleado central o se requiere de pronto unas vacaciones para una persona determinada. Entonces aquí, por ejemplo, la señora Fabiola, que es la que teníamos con la que estamos haciendo el ejercicio, nos dice el saldo disponible para los días de vacaciones. Ya puede tomar en este momento, podría tomar 13 días de vacaciones, 13.77 días de vacaciones. Bueno, de pronto, en este caso van a decir, no, pero ya no tiene esas vacaciones hasta la fecha, ¿sí? ¿Qué pasó? Que nosotros cuando estábamos haciendo toda las pruebas de nómina en diciembre, no liquidamos a las personas en vacaciones. Entonces, esta señora es como si no hubiera tomado vacaciones en diciembre, pero era para mirar el cálculo de los días que estuviera calculando todo el tiempo. ¿Mm?
pero pues ya cuando estemos en productivos sí efectivamente vamos a subir la información. Desde cuando tomaron las vacaciones en diciembre. Nosotros la prueba les hicimos con las vacaciones de agosto y septiembre. Entonces, no, perdón, de septiembre a octubre, para validar que estuviera liquidando correctamente las vacaciones. ¿Sí? También van a salir, porque en algunos casos salen las vacaciones de forma anticipada, entonces cuando las personas tienen vacaciones anticipadas también va a decir el saldo disponible, entonces dirá que en este momento la persona no tiene disponibles días para tomar de vacaciones, pero se puede tomar hasta 15 días anticipado, que es lo que ocurre, por ejemplo, en alguna ocasión cuando una persona ingresa en noviembre y en diciembre pues se les dan las vacaciones colectivas, que haría como unas vacaciones, un rezago pendiente de la persona por tomar. Listo. Las vacaciones, el Infotipo 835, que es la parte de embargos. Nos vamos a salir de acá. Y de nómina. Aquí encontramos la parte de embargos. Entonces, aquí podemos validar la información de los embargos. Vamos a crear un nuevo registro y entonces el número de embargo, pues el número de embargos que tenga la persona. Si tiene 1, 2, 3, 4, es la cantidad de embargos que tenga la persona. Entonces, en el estatus del embargo vamos a encontrar si el embargo está activo, inactivo o terminado, de acuerdo a la información que se tenga en su momento. Si ya la persona ya terminó el encargo, pues le vamos a dar terminado para que la persona no siga realizando el descuento. Inactivos, cuando ya también de pronto en algún momento quedó el embargo, no se siguió haciendo como el trámite o en algún momento quedó ahí, estancado el embargo y no se le dio. Ante el juzgado no nos dijeron si se seguía descontando o no se seguía descontando. Y activo pues es el embargo que tiene activa la persona actualmente. El número del proceso en la documentación que nos envían de embargo, por lo general nos dicen el número del proceso y el número de expediente del embargo. Entonces, para hacerle seguimiento justamente al expediente. Fecha inicial del embargo, ¿cuándo va a iniciar el embargo a descontar la nómina? Vamos a decir que vamos a descontar, nos llegó hoy, pues nos dice que empecemos a descontarlo. Control a saldo, esta opción no la vamos a chequear, dado que si controlamos saldo, ¿qué pasa con el control de saldos? Si nosotros le damos a alguna información de embargos que controle saldo, entonces la persona en este mes, un ejemplo, la persona en este mes tuvo tantos descuentos que no se le pudo hacer el embargo. Si nosotros le damos la opción de que nos controle saldo, el sistema ¿qué va a hacer? Nos va a decir, en el mes de abril no se le descontó, entonces se le va a descontar en mayo, se le va a descontar lo de abril y mayo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, por lo general, pues esta opción es poco usada por lo mismo, porque puede ser que una persona se le acumule en 3, 4, 5 meses que no se le descontaron y a la final se les descuente todo. Aló, Mauricio. Pero ese de controlar saldos sí a mí me parece muy delicado. Sí, de acuerdo. Porque es que, por ejemplo, hay algunos que no controlan saldo. Si, por ejemplo, vamos a alimentos, no controla saldo. ¿Sí? Cuando hay otros tipos de embargos que controlan saldo, es decir, los embargos ejecutivos todos controlan saldo. Y si usted, es decir, lo deja abierto, pues él se pasa. Sí. Entonces eso quedaría mal, pero a mí sí me gustaría que eso manejara saldos. Por eso precisamente pues, yo le hago la aclaración en Iceberg cómo se manejaba. Eso se manejaba como un préstamo. ¿Sí? Sí. Pero no, sin embargo, los otros se manejaba sin saldo porque, como le digo, son de alimentos que eso hasta que termine, hasta que levante la sanción. Sí. Pero estos sí hay que manejarle obligatoriamente saldos porque eso es un descontrol. No.
O sea, él sí va a tener, aquí más adelante lo vamos a mirar, que cuánto va a ser el saldo inicial y cuánto va a ser el saldo final, para que a la final él vaya descontando del capital a pagar. Lo que pasa es que si nosotros le damos aquí el control de saldos, lo que va a hacer el sistema es acumularme los meses que no puedo hacer el descuento. Pero él sí nos va a controlar, o sea, sí nos va a controlar Ya. lo que se le inicia descontando hasta lo que se le va a descontar. O sea, el sistema sí nos controla que son 12 millones y que mensualmente le voy a descontar 1 millón, nos va a controlar los 12 meses, o sea, que el descuento se le haga por los 12 meses. Ya, sí, porque pues yo pensé lo diferente, es decir, que controlara el saldo. Sí. O en ese caso que no lo controlara. Pero Sí, no, sí en este caso bueno, el de, listo. con- el de control de saldos para que me ajuste lo que no le puedo descontar los meses anteriores. No, esto no. Sí, 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 Listo, ok, sí. sí, sí. Entonces, ¿cuánto es el saldo inicial? Son 10 millones, por ejemplo. ¿Y cuánto es el saldo actual? Entonces, actual pues va a deber los mismos 10 millones, a no ser que llegue pronto algún requerimiento que diga que es que debe 50, pero actualmente nos debe solo 10 millones. Pero por lo general llega así. Entonces, nosotros podemos categorizar los embargos. Los embargos, pues, número uno está, pues, todos los depósitos judiciales. Seguidos van las autoridades de policía, el ICETEX, las cooperativas y la cuota alimentaria. Entonces, esa es como la categorización por si una persona tiene múltiples embargos, pues, cuál sería prioridad hasta la última prioridad, porque si no le alcanza de pronto para hacerle los descuentos, pues nos va a tomar como prioridades. Perdón, Mauricio, pero la prioridad, por ejemplo, ahí es cuotas alimentarias. ¿Esta es la prioridad? Sí, claro, por ley es cuotas alimentarias. Sí, sí, sí. Sí, O sea, el sistema también maneja esa misma lógica. O sea, sí, él, O sea, si en yo ese le caso, pongo el límite, perdón, en ese caso serían cuotas alimentarias cooperativas. Después entraría cualquier cooperativa o fondos de empleados. Después entrarían ya como ICETES, ¿sí? Y sí, los otros son los embargos común y corriente. sí. Lo que pasa es que este es el número de orden que lleva La el- creación del la concepto. creación, ajá. ¿Sí? Pero sí Bueno, lleva la listo. misma categorización. Efectivamente, primero es la cuota alimentarias, así como las venía indicando Diego. Listo. Ujú. La periodicidad, entonces pues aquí la periodicidad se va a hacer mensual. no, ahí es la Perdón, prioridad. Igual, Mauro, ahí perdón, en perdón. ese campo lo que le vas a poner es si la prioridad es uno o dos, pero lo que dice Diego también, o sea, si yo le pongo que él tiene una él tiene un embargo de alimentos y le hacen otro embargo, no sé, de ejecutivo o de una cooperativa, ¿sí? Y yo le pongo a ese embargo, que es la prioridad uno, el sistema siempre, siempre, siempre le da la prioridad al embargo de cuotas alimentarias. Así yo Ujú. le pongo aquí la prioridad uno del otro, dentro de su lógica ya tiene parametrizado que la cuota alimentaria va a ser el embargo que tiene prioridad sobre todos los otros. Sí, de acuerdo. Aquí sería la prioridad del embargo. La prioridad que le vamos a dar, pero pues igual prima la prioridad que se tenía anteriormente. Ujú. El juzgado, pues ya sería la creación de acuerdo al tercero que vaya a pagarse, le dijimos que era un descuento de alimentación, creo que es, entonces, promiscuo de familia. Y ahí nos envía toda la indicación del juzgado, a dónde va a ir el pago. Si respeta salario mínimo o si respeta descuentos de ley. Entonces aquí nosotros indicamos de pronto que la persona no, que en el documento diga que la persona se le debe respetar hasta el salario mínimo. Entonces quiere decir que nosotros hasta el salario mínimo se le podría descontar. Y eso ya de acuerdo a lo que nos indique el juzgado. O si se respetan los descuentos de ley, los descuentos de ley que nos le indique el juzgado. Pero marca uno solo. No, los que indique, sí, porque nosotros podemos respetar hasta el salario mínimo, pero también respetar los descuentos de ley.
O que el juzgado diga, no, pues descuéntele sobre todo, un ejemplo. Entonces no le damos que respete pues ninguna de la información anterior. Ok. Ujú. Entonces, Ese campo es para cuando vamos a hacer ajustes que la persona igual que quiera hacer un depósito adicional, acuerdo de entonces vamos a pago. registrar esos ajustes. Perdón, Mauricio, ahí nos lleva a un campo para el código del embargo Sí, o para señor. el código del juzgado. Aquí está. Pero es que, sí, El pero es juzgado. que no, pero ese código es interno, o sea, de la universidad, o es el código del juzgado, Ese es el código del juzgado. porque ese número está mal para mí, No, ese es el NIT del juzgado. por eso. Ujú. Pero hay un número que va amarrado al archivo plano. Para el envío de la Sí, información. sí, claro. Ujú. Sí. Entonces no lo veo ahí. Ya lo miramos aquí en HCM, porque creo que ese sí no está el código del juzgado, ¿no? Ya lo validamos. Y es Porque un el número código, pues bastante largo, ¿no? sí. Bueno, No, el código del juzgado no. Pero ya lo miramos. ok. Y el saldo del ajuste, si de pronto se ajusta algún valor del embargo, entonces él llega a hacer el acuerdo de pago o valida con el juzgado para hacer un pago. Entonces aquí decimos cuánto se ajusta, la fecha del ajuste y el periodo del ajuste. Perdón, si disminuye o incrementa el saldo. Puede ser que nos digan, no, el señor nunca pagó, entonces, perdón, que el señor se le encontró otro embargo, entonces se le va a aumentar el salario, se le va a aumentar el embargo, ya no son 10, sino 20 millones, o se le incrementa o se le disminuyó el embargo. Entonces ya no van a ser 10 millones, sino 5 millones, de acuerdo al ajuste que haga el embargo, que nos envíen notificación del ajuste. Y esta fecha de periodo de pago al banco, pues es la que nos trae cuando nosotros ejecutemos el pago directamente al banco. Entonces nos indica, cuando generemos los archivos, nos indica cuándo se realiza el pago y la fecha. Perdón, Mauricio, esa fecha de pago, pero esa fecha de pago, o sea, el pago lo hace directamente gestión humana o lo hace financiera. Financiera sigue realizando el pago. ¿Y cómo se le coloca ahí la fecha de pago? Cuando nosotros aquí en HCM enviamos las entidades, cuando enviamos aquí las entidades, Ah, no, pues, nos sí, lo enviamos la que pasa información. es que en el archivo queda la fecha en que se envía a contabilidad, pero ellos no lo hacen el mismo día. Sí, nosotros marcamos, cuando estemos viendo la parte de envío de los archivos, nosotros marcamos la fecha de pago de tesorería. Entonces, cuando marquemos la fecha de pago de tesorería, se registra acá. Vale. Ujú. Y entonces ahí llegaría hasta ahí llegaría la parte de los embargos. Vamos a mirar si la que nos dice Diego, el código de la entidad, el código del juzgado en este caso. Código del juzgado. Y ya mañana les confirmamos. Entonces, el 835 también se puede visualizar acá. Esperen que yo creo que aquí tenemos al 486. Que con ella hicimos pruebas de embargos. El 835, entonces aquí ya esta persona tiene creado el embargo. Entonces aquí nos dice cuándo se creó la novedad. Se creó el 1 de junio del 2019. Ah, aquí está el juzgado. Entonces aquí nos indica la identificación del embargo que trae la información básica inicial cuando se creó el embargo, el saldo inicial y el saldo actual del embargo.
el juzgado, que es la información que nos trae ya cuando se crea el embargo, y adicionalmente los acreedores. Entonces, como decíamos, prácticamente lo que se haga aquí en HCM viaja directamente, es como si se hiciera acá directamente, ¿sí? Entonces aquí nos indica los acreedores, entonces aquí nos dice que a esta persona la demandaron por alimentos, tiene un embargo por alimentos y se le va a pagar directamente a la entidad que la demandó. Adicionalmente tiene un campo que nos indica quién la demandó ¿para qué? Para procedimientos internos. O sea, en primer lugar va la entidad a la que le vamos a hacer el pago. Y en segundo lugar va la entidad o la persona que demandó a esta persona. Entonces a esta persona la demandó el esposo y el pago debe hacerse directamente al Banco Agrario, que es lo que nos indica. Cuando generemos el archivo plano, pues el pago va a salir aquí al Banco Agrario directamente. Los ajustes es si presenta ajustes, si se hace algún ajuste, si se aumenta o se disminuye el valor de la cuota alimentaria, y el periodo de pago, que es el que decíamos que lo trae cuando generemos el archivo plano y cuando se haga el pago a tesorería. Aquí nos indica los conceptos embargables. Entonces, ¿qué conceptos le vamos a embargar a esa persona? ¿O qué conceptos son los que nos dice el juzgado que se embarga? Si se embargan solo primas, si se embarga la prima, si se embarga el sueldo, si se embargan las cesantías y si se embarga las cesantías. O sea, ¿qué comprometidos tiene la persona para embargar? Puede salir y ya Lina nos colaboró ahorita validando que hubiera quedado el pago ya hecho. Y aquí veíamos número de proceso, yo vi en algún momento el juzgado. ¿Dónde? Ah, bueno, pero me decía era el código del juzgado. Listo, en este caso es este. Ahora Ah, no, pero ese es el mismo link. link. Ese es de la guía. No, ya le confirmo el código del juzgado. En ese código va, el código del juzgado va amarrado el número de oficio, la fecha, hasta inclusive va amarrado también ahí. Entonces, por eso le digo que es un número re largo. Sí. Pero ese yo creo que, Mauro, sale es cuando ejecutemos la transacción para generar el archivo. archivo plano. Sí, sí. Ok. 66, Sí, de acuerdo. Listo. 32, Entonces, 2809. la parte de embargos, el 847 es la terminación de contrato. Ahí el NIT de Gelman sin el 6. El infotipo 847. Venga, ahí 491.046. Sí, ahí está bien, se el IVA. Ahí tiene el dígito de verificación. Terminación de contrato. Entonces, si se le corre la medida de terminación de contrato, cuando aquí corrimos la medida de terminación de contrato, ¿les por Parte empresas y consultar. En SuccessFactors, perdón, cuando le terminamos el contrato, se puede validar también en la medida 845 cuando se le terminó el contrato a esta persona, o si tuvo algún contrato terminado. Listo, Aquí nos dice que ella tuvo una terminación de contrato hasta el 20 de diciembre del 2020. Que aquí se puede ver, pero aquí no la tenemos a Jessica. Que no puedo tener la información de los dos lados diferente. Entonces aquí en información de empleo, información de la organización, podemos ver de pronto las medidas que se le ha corrido. En este caso, Jessica tendría una terminación de contrato en el 2020, el 12 de diciembre del 2020, que es la información que nos está arrojando aquí en el sistema. ¿Listo? Entonces no sé si de los infotipos localizados tenemos alguna duda ahí hasta ahí. No, señor. Pues de mi parte no. Sí sería, pues ya como trabajar como hacer Señor. Sería bueno hacer un empleado desde el inicio. Sí, sí, no, ese es hacer
esa va a ser la tarea, crear un empleado, y en ese empleado ya hacemos toda la parte de validación de la información. O sea, cuando ya tengamos un empleado creado, le vamos a correr en uno les vamos a terminar el contrato, y en otros pues le vamos a incluir toda la parte de embargos, vacaciones y terminación y afiliaciones a entidades. Sí, ahí es Entonces, donde se presentan las dudas señor, en el momento de trabajarlo en vivo, ahí es donde se presentan Ujú. las dudas, me parece a mí. sí, de acuerdo. Ahí aceptar los términos. Listo. Y aquí ya vamos a ver los infotipos relevantes para la liquidación de la nómina. Entonces, el de emolumentos básicos, que es el infotipo 8, que lo vamos a ver acá. Entonces, en el infotipo 8 nos va a indicar toda la parte de salario, O sea, ahí por favor, nuevamente mi correo. toda la parte de monumentos básicos que tenga la persona. Entonces vamos a decir que el primer contrato fue el retirado, este fue el que se terminó y este fue el que se creó. Entonces vamos a validar que la persona tenía un salario el valor del salario, el concepto del salario, sueldo básico Listo, vamos a finalizar. y la información de quién lo creó y quién lo está registrando. Y ahí Entonces, esta es la parte ahí, de son validación únicos, del salario de la persona. Eso. Y también podemos ver el centro de costos, como venía anteriormente, el centro de costos, la adición de personal, que ya la adición de personal la va a traer si es de Chapinero, de Candelaria, donde esté ubicada la persona ya directamente para toda la parte de generación de informes. Y el área personal, si de acuerdo a la información que Listo, estábamos mirando entonces, si quieres, anteriormente, qué tipo de área personal tiene la vamos a persona. pagar retención en la fuente. Listo. Ese sería el infotipo 8, que es la parte de salarios, como para validar si que efectivamente la persona tenga el salario que le estamos liquidando. Los devengos y los deducciones. Listo. Entonces les dicto el número de recibo. 491 0466 33 1962. Ahora sí se dañó el mouse. Ahí, entonces, 49. Sí, está correcto. Lo mismo, los mismos datos de ahorita. Devengos y deducciones, el infotipo 14. Entonces nos indica Consulta 21.671.000. Listo, José, bueno. atención en la fuente. Para el periodo de hoy. Que aquí indica qué periodo es. Entonces estamos diciendo que en este periodo pues no presenta ningún devengo de deducciones. El tema de la retención y por las compras, pero en el IVA, pero la retención sí fue prácticamente plena. No, pero este no tengo acceso. ¿No tú tienes acceso a este, al de devengos y deducciones? ¿Al 14? Sí. Déjame ver. Ahí abajo, dale en... Pues entonces espérate, si quieres lo vemos acá. Ya te ayudo. Listo. Listo, ahí. Estás en el infotipo 14. Ok. Es este. Entonces dice que esta persona no tiene ninguno. Entonces se lo vamos a crear. Entonces aquí igual aparece la fecha de cuándo a cuándo. Lo que se sugiere siempre que se vaya a crear una novedad directamente acá en SAP
es que manejemos el periodo desde afuera, ¿sí? O sea, que acá le pongamos un ejemplo, si se lo va a grabar desde el 1 de agosto del 2021. Porque es importante, aun cuando las novedades viajan desde empleado central, que sepamos cómo crearlas acá, porque muchas veces la integración no funciona correctamente o tiene problemas o están haciendo una actualización y nosotros necesitamos incluir estas novedades para que nos calcule la nómina bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la integración? Todo lo que yo tenga en empleado central debe estar correctamente creado en los infotipos a los que haya lugar en S/4HANA. ¿Qué quiere decir esto? Que si la integración no funciona, se daña, la están arreglando, hay un problema y nosotros necesitamos continuar con el proceso por temas de tiempos, yo lo que voy a hacer es que voy a registrar la novedad acá en empleado central y voy a venir a registrarla acá también en S/4HANA. ¿Por qué? Porque el sistema tiene una lógica y es que cada 5 minutos él manda una integración automática. ¿Qué quiere decir eso? Que yo guardo las novedades, las integro acá en SuccessFactors, hago todo lo que tengo que hacer acá, trabajo, y yo sé que el sistema cada 5 minutos está integrando novedades y yo no tengo que estar haciendo ni forzando la integración desde empleado central. Para esos casos, un ejemplo que le estamos grabando una deducción periódica, yo lo que voy a hacer es replicar la información eh, directamente acá en empleado central, idéntico a como lo voy a hacer acá abajo. ¿Por qué? Porque el sistema cuando hace la integración va y lee todos los infotipos y si encuentra que, digamos, yo le grabé una bonificación a este empleado en agosto, se la grabé desde empleado central y no funciona la integración, yo vengo acá y se la creo porque voy a tener de pronto el usuario que lo va a hacer va a tener permiso para hacerlo, la voy a crear acá directamente. ¿Y qué pasa? Que el sistema lo que hace es que va y lee los infotipos y cuando encuentra que la información es idéntica, él no la borra. Pero si yo solamente la creo acá y acá se me olvidó actualizarla, cuando la integración arranque otra vez y el sistema encuentre que acá tengo información que no está registrada acá, me la va a borrar. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es que creo la novedad igual, con las mismas fechas de inicio y fin, con el mismo concepto y el mismo valor, y él no me va a generar ningún error. Entonces, ¿cuál es el deber ser para crear una novedad? Que yo lea acá el infotipo, de ese infotipo 14, y acá en este match code, venga y seleccione el CC nóminas correspondiente. Entonces, que si le voy a grabar una bonificación permanente o por encargo. Entonces yo vengo y se la selecciono acá y le voy a dar acá crear. Entonces cuando le dé crear le voy a dar el importe, un ejemplo 10 millones. Cantidad no, porque pues lo que le estoy dando es un importe ya de un valor que necesito que me lo calcule entero. No necesito cantidades ni unidades porque pues ya sé que va a ser un único pago de 10 millones de pesos. No diligencio nada más y le puedo dar acá grabar. Entonces cuando yo grabe la novedad, pues me va a aparecer acá en el resumen. ¿Cómo se ve el resumen? También puedo llenar todos estos espacios para ver el filtro o si quiero ver toda la información, selecciono el periodo todo y le voy a dar resumen. Con esto el sistema me va a traer todo el histórico de lo que se le ha incluido, descontado o pagado por el infotipo 14 a este empleado y las fechas de cuándo a cuándo. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Acá también puedo hacer copias de este mismo registro, puedo borrar este registro o lo puedo limitar, pero cuando se hace la limitación es preferible que yo la haga desde afuera con acá se me pierde es este objeto, mira. Entonces, cuando la vaya a limitar de acá. Pero siempre el deber ser es que yo, cuando vaya a copiar, pues la copie desde acá, o cuando cree un nuevo registro, pues lo cree desde afuera. No quiere decir que desde el resumen, y si estoy en la PA30 no me permite hacerlo, pero
si el deber ser es que yo, para el infotipo 14, pues llene todos estos parámetros y cree la información. Cuando la integración no funciona o cuando yo estoy seguro de que lo que estoy haciendo acá, en empleado central, lo voy a replicar idéntico acá. Porque sí o sí el sistema, si no encuentra la información, así yo le dé un día acá diferente, él me la va a borrar. Y eso sí, el sistema, digamos que sí es muy tajante con eso. Si la información no es idéntica, me la va a borrar. Esa es la funcionalidad del infotipo 14. ¿Tienes una pregunta, Sandra? Sí, Giovanni, qué pena, es que allí me perdí un poquito, no entendí mucho. Si la integración falla, o sea, lo ideal, o sea, la forma correcta es que venga de success factor para aquí, ¿cómo se llama? Bueno, para la aplicación de escritorio, ¿verdad? Ese es el orden Sí. correcto. Se integraría, o sea, se haría la integración cada 5 minutos. Pero resulta Sí. que no funcionó, o sea, no funcionó, entonces yo la registro en la aplicación de escritorio y luego tengo que ir a replicarla en SuccessFactors. Correcto. Sí, porque ¿qué pasa? Muchas veces el tema de la integración es un poco complejo y es un poco delicado. Entonces, muchas veces los desarrolladores o las personas que administran la integración están corriendo procesos por debajo y están haciendo actualizaciones. O muchas veces el sistema puede fallar como puede fallar cualquier otro sistema. Entonces, como este es un tema tan complejo, la integración muchas veces, ¿qué pasa? Que puede dejar de funcionar. Y pues, qué mejor que estar preparado para esos casos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Sí, llegó, digamos, el 20 y estamos cerrando la nómina, las novedades, todo, y todo, tío, la integración no funciona. Entonces, para eso es esta herramienta. Para eso yo puedo acceder a los infotipos y registrar las novedades sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, para eso se deja abierto, digamos, que el tema de los permisos cuando el rol lo permite, que yo pueda ingresar las novedades directamente acá en este sistema. ¿Qué pasa? Que en el Forjana se hace toda la administración de la nómina, el cálculo y las actividades siguientes que comprenden eh, todo el tema de nómina, ¿sí? Desde empleado central, yo voy a centralizar todas mis novedades, voy a recepcionarlas y voy a administrarlas desde acá, desde empleado central. Pero para esos casos que la integración no funciona, yo debo conocer la manera de cómo grabar las novedades. Entonces, cuando pase eso, lo que yo voy a hacer para evitar problemas, porque cuando el sistema vaya y borre las novedades, eso también me puede afectar históricos. ¿Por qué? Porque si yo ejecuté la nómina y le incluí la novedad por acá, y yo la puedo ejecutar y así quedan los resultados de nómina y así se cierra la nómina y la contabilizo. ¿Qué pasa? Que cuando yo pase al siguiente mes, el sistema no va a encontrar eso y me va a generar retroactivos. O me va a decir, esta persona tiene una novedad y no la encuentro y me va a generar errores. Entonces, para esos casos, cuando la integración no funcione, ¿no? Solamente para cuando la integración no funcione, yo voy a crear la novedad acá y la voy a crear acá directamente. Con eso el sistema dice, listo, esta persona le grabé la novedad acá y pum, arreglaron la integración, todo funcionó bien. Él arranca otra vez y vuelve y hace su proceso y va y lee los infotipos y dice, uy, esta persona tiene una bonificación, pero yo también la tengo acá porque previamente tú se la incluiste, entonces él va a leer toda la información, fechas, valores y CC nóminas, y todo está correcto, él no la borra. Pero si se te olvidó qué fecha es, o le pusiste un cero, un número, un dígito al final, digamos era 899.000 y le pusiste 900.000, o sea, por ese último dígito él va a venir y va a borrar la novedad. O sea, todo tiene que ser, o sea, un espejo de lo que yo estoy haciendo acá. ¿Para qué? Para que oh, él vaya y lea todo y todo esté correcto y no me genere ningún error y me conserve los históricos, todo me lo conserve bien. Sí, vale, señor. listo, muchas gracias. Bueno, Sandra. Listo, Mauro. Listo, gracias.
no sé si es que todavía nos quedan 15 7 minutos. 15 infotipos. Entonces, no sé si quieren quedemos hasta ahí y mañana iniciamos con estos que nos quedan para ahondar. Si están revisando, pero es que yo no los estoy ni compartiendo. O los vemos rápidamente de forma general y mañana los... Oiga, yo creo que los podemos dejar para mañana, Mauricio. Mauro, No, sí, igual lo que pasa es que, que ahorita perdón, tenemos perdón. reunión con el rector, Sí, tenemos reunión con el rector. Igualmente, pues hoy pues, se presentaron muchas preguntas y sí, entonces de pronto ya mañana pues tenemos más claro todo y podemos avanzar un poco más. Entonces, pues pienso que dejemos ahí porque si a las 2 de la tarde va a hablar el rector, entonces estamos invitados todos. Bueno. Ujú. Ay, Giovanni, y a las 2 nos toca reprogramar la reunión con Académica. Listo. Muchas gracias. Igual ya hablé con Diego, don Diego, Sí, el Diego y Diego. Ya van a comunicarse pronto para que esté pendiente para el sistema. bueno, Obviamente era indispensable. listo. Entonces ya me dijo que ya se comunica. Bueno, listo. Bueno. No, y gracias, estuvo bien, me gustó y pues sí, va aprendiendo uno cada día más cosas. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Mauricio, una pregunta. Claro, dime. La vez pasada, Juan también había comentado que él no tenía la aplicación de escritorio. ¿Él la va a tener o no es necesario? La de este SAP no es necesario, por lo que Ok. Juanca va a trabajar en este de SuccessFactor. En estas Sí. cosas. Sí, señora. Sí, no te había confirmado, pero ya validamos y sí, Juanca. Vale. Listo. Gracias. Gracias. No sé si... Muchísimas gracias, muy amable Mauricio y Giovanni. Listo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias.